Nos ponemos de pie. Bueno, vamos a orar por la palabra. Señor Jesucristo, en esta hora, papito amado, invocamos tu santo nombre, Señor, y tu santo Espíritu, Padre, en este lugar, Señor. Inunda este lugar de tu presencia, Señor. Gobierna este lugar, papito amado, que cada hermana, hermano, esté lleno de tu Espíritu Santo y sientan tu presencia, Señor. Que esta palabra, Señor, que penetre, Señor, como espada, Señor. Que esta palabra declaramos que no llegará vacía, papito amado. Tú sabes la hambre y la sed que tienen, Señor, de tu palabra, Señor, para llevarla por obra, papito amado. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor. Nosotros menguamos hasta el suelo porque no tenemos nada que dar, que ofrecer, Padre. Solo tu presencia, Señor. Sé tú dirigiéndonos con tu precioso Espíritu Santo, Señor. Te damos a ti toda la honra, Padre, a ti toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus asientos tantito. Amén. Gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo y a Él sea toda la honra y la gloria. Yo estuve ayer orando porque tenemos una visita hermosa. Digo, Señor, háblame, porque hay veces nos afanamos con tantas cosas y hay veces que nos decimos que somos cristianos, pero hay veces que es duro decirlo, hay veces que solo es de palabra y hay veces que no nos conocen ni siquiera que somos cristianos. Ayer yo iba a decir otra cosa y el Señor me dijo una y otra vez y me volvía esa palabra y me habló en Gálatas 2:20. Ahí si quieren abrir su Biblia, algunos yo creo que sí se la saben. Pero si no, les invito, y si no, aquí va a estar Gálatas 2:20. Entonces, cuando a mí me habló y dije, yo me acuerdo que este versículo en los discipulados me costaba mucho aprendérmelo. Y yo le decía al pastor, me cuesta mucho aprenderme a veces los versículos y no sé por qué me cuesta más. Es cuando te cuesta más, es cuando tú tienes que tener una lucha espiritual y lo tengo que aprender y no nada más porque te lo pidan. Y me acuerdo que el pastor me dijo a mí, dice, tú misma lo has dicho, no leas los versículos, vívelos. Y yo, ouch, entró a mí. Y es cierto. Hay veces lo leemos sin entendimiento. Hay veces que un texto te lleva al contexto de la palabra. Hay veces que 2, 3 versículos más lo respaldan. Es cuando Dios te está hablando. Y este versículo, digo, sí es cierto. Hay veces que no vivimos este versículo. Y dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Más? ¿Qué dice? Más yo no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Amén, gloria a Dios. Sí mismo por mí. Amén. Bueno, aquí cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, no es que tú te vayas a crucificar con Cristo y junto. Habla esto literal que te está hablando que Él dio la vida por ti, por mí. Pero hay veces que a un cristiano no se le hace lo suficiente. Si Él murió por ti, también nosotros tenemos que morir a la vieja persona, a lo que éramos. Fallamos, sí, no somos perfectos. Pero cuando tú dices, yo quiero ya morir a la vieja persona, pero a veces te cuesta perdonar. Eso es lo que más te cuesta en la vida, a veces perdonar. Hay veces que ni a ti mismo te perdonas si tú, no sé, cometiste un error en la vida y no te lo perdonas. Y le dices, Dios, perdóname. Y el Señor, yo siento así, ¿no? Que te mira, ya te perdoné, hija, ya te perdoné, hijo. Pero, ¿sabes? Todavía hay grietas. Por eso siempre estás con esa fortaleza. Y es por eso que no has muerto a esa persona. No has, por eso dice, con Cristo estoy juntamente. Él quiere que juntamente, Él dio la vida. Y cuando te dice ahí, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Cuando tú estás a un lado, dile, Señor, gobierna mi vida, gobierna mi mente. Por eso es importante, se les ha comentado la armadura de Dios. Ponerte el casco, Señor, guarda mi mente, guarda mis ojos, guarda mi boca. Porque hay veces que decimos cosas con la boca que a Dios no le agradan o nos lastiman igual con cosas que a Dios no le agradan. Igual vemos cosas que a Dios no le agradan
Hay veces que consciente o inconsciente, o a veces aunque no quieras, ¿verdad? Entonces tienes que menguar a eso y decir, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Créeme que cuando tú lo vives, como lo había dicho, me acuerdo que le había dicho al pastor, hay que vivirlo, creerlo, que ya no estamos huérfanos, que Él vive en nosotros, que si nos equivocamos, Él nos levanta y dice, ven, pero a veces nosotros nos soltamos, ¿sí? Entonces es morir a ese yo, ¿sí? ¿Qué más dice? Más vive Cristo en mí y ahora lo que vivo, ¿qué dice? En la carne. Pero ya no nos vamos a estar en la carnalidad del mundo, los deleites del mundo. Lo que es, sobre todo, octubre, noviembre, diciembre, es más, ahorita septiembre, que vienen las fiestas. Y hay veces que te gana la carne, que vamos a la feria, y no que sea malo ir a una feria, pero tú sabes las consagraciones y a los lugares que van antes de ir a la feria. Por lo regular siempre llegan peleándose a casa, pasa algo, algo siempre sucede. ¿Sabes por qué? Porque antes, para esa feria hay santos o cosas que les rezan ahí en el mundo. Por eso es que suceden tantas cosas porque estás en la carne. Pero si tú estás en espíritu, créeme que Dios te va a dirigir en lo malo y en lo bueno. Amén. Entonces, muere esa persona. Ya no, dile, Cristo vive en mí. Vívelo, créelo de verdad. Si tú lo crees, así va a ser. Como ahorita fue hermoso las de danza. Se dejaron llevar, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Pero si tú no lo crees, por eso yo siempre un consejo muy grande, únjanse, si no espiritualmente. Por eso dice la palabra de Dios, no te metas con mis, ¿qué? Ungidos. Estamos apartados ya para el Señor, créelo, ¿sí? Amén. Ahorita pues ya para no seguir este versículo, si tú lo sigues y lo sigues viviendo, te va a llevar a otros versículos. Amén. Ahorita por cuestión de tiempo, porque hay otras cosas que se van a decir, otros anuncios. Bueno, ahorita mi hermanita nos va a dar esa bendición de anunciar el aniversario de Puebla. Ya, qué bendición. 4 años para la gloria de Dios. Luchas y pruebas que hemos tenido los que han estado aquí desde que empezó Rey de Reyes ahí en el Salón Prestige. Ellos saben todo lo que hemos batallado, ¿verdad? Luchas espirituales. Pero ¿sabes? ¿Sabes lo que ve de ti? Hay veces que tú quisieras una congregación llena, ¿no? En el momento. Pero es al tiempo de Dios. Es más bonito cuando te cuesta trabajo a cuando tú tienes ya plato servido. ¿No? Tú no sabes cómo el platillo, cuando tú tienes un platillo vas a un restaurante, pero tú no sabes detrás de eso cómo lo sirvieron, cómo lo prepararon, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando tú ves un guisado y preguntas cómo hacerlo, empezar desde abajo, cómo comprarlo y llegas y lo preparas? Qué bonito, ¿verdad? Es saber el logro que vas teniendo poco a poco. Luego ya no quieres ese guisado, quieres más, quieres más. Así es en la palabra, quieres más y cada vez va aumentando. Y eso va así por escalón, ¿no? Es como hablamos de la puerta angosta, perdón, estrecha y la ancha. Y hay veces que muchos quieren de arriba para abajo, no es así. Todo tiene un sacrificio. Jesús empezó para arriba, para abajo, ¿no, verdad? Empezó desde pequeño, escalando, escalando. Pues es bonito cuando los pequeños van escalando, van aprendiendo. Yo me acuerdo aquí pequeñitos que estaban más chiquitos y ahorita los veo, Dios mío, ya están grandes para la gloria de Dios, pero van así. Amén, que es el futuro. Amén, vamos a los anuncios ahí. Y qué bendición, Rey de Reyes, ya para la gloria de Dios, 4 años. Por aquí la hermanita nos va a decir más. Amén. Amén. Jesús les bendiga, hermanos, los que nos encontramos acá en la iglesia y los que nos siguen a través de las redes sociales, pues para hacerles una cordial invitación, los que no tienen dónde congregarse, pues los esperamos acá con los brazos abiertos. Créanme que es de grande bendición estar aquí en la casa del Señor y pues los esperamos. Si no tienen dónde congregarse, créanme que esta es una casa del Señor y pues aquí se predica con la palabra y también nos enseñan, ¿verdad?, a no solo pues escucharla, sino vivirla, como estaban comentando hace ratito. Bueno, les paso la dirección. Es Privada Zaragoza, número 11, Colonia Romero Vargas, entre calles Hombres Ilustres y Santa Elena. Los días viernes son a las 6 de la tarde, da inicio el servicio, y los domingos a las 10:30.
Les paso los números de teléfono, son 55 54 77 49 47 y 222 250 09 43 y 55 19 23 92 55. Y pues en especial hacerles una invitación para el aniversario, el 4º aniversario, que para la gloria de Dios ya se va a llevar a cabo. Ha sido una grande bendición estar acá desde el inicio. Los planes, dice su palabra del Señor, que los planes de Dios, los tiempos son perfectos, y pues es una bendición poder estar aquí en la casa del Señor junto con los pastores desde hace ya 4 años. Y pues les invitamos que vengan, que nos acompañen ese día. Sabemos que va a ser de grande bendición para todos los que gusten acompañarnos. Créanme que el Señor sigue sanando, sigue liberando, sigue restaurando matrimonios. Él es perfecto, y créanme que para que lo que ustedes lo ven imposible, para el Señor todo es posible. Entonces los esperamos en esta iglesia. Será el domingo 30 de julio. De agosto, perdón. El 30 de agosto los esperamos. Jesús les bendiga y les amamos. Gracias, hermanos. Bueno, ya después de los anuncios vamos a la alimento espiritualmente. Pues bueno, estaba comiendo. Y vamos a entender en dónde están fundamentados ¿ok? Porque muchas veces nosotros estamos pensando en las cosas de allá afuera, estamos pensando en nuestra carne. Quiero que vaya a la palabra de Dios y vayamos buscando un versículo que está en Lucas. Vamos al libro de Lucas, por favor. Vamos al libro de Lucas, el verso 6. Lucas 6, verso 46, por favor. Pues veo, mis amados, estamos viendo aquí y ese es el tema, los 2 cimientos. ¿Dónde está cimentada tu fe? ¿Dónde está cimentada tu creencia? ¿Ok? ¿Dónde está cimentada tu relación con Dios? ¿En qué iglesia estás plantado? ¿En qué iglesia tú estás fundamentado? ¿Y a quién honras? ¿A la roca o a tus emociones? Hay tanto que decir, mis amados, pero necesitamos entender que la roca y que los cimientos provienen ¿de quién? De Jesucristo. ¿Ok? Jesucristo es el Señor y Él es el único que puede cimentarse usted en la roca. Y vamos a ver por qué, mis amados. Dice la palabra de Dios aquí, dice, ¿por qué me llamáis Señor? Fíjese bien. Me avisan cuando es que de repente se desenlaza esto. A ver si, ahí está el celular, por favor. Entonces, dice la palabra de Dios. Pues bueno, ya lo tienen en su Biblia, ¿verdad? Amén. ¿Lo tienen en su Biblia? Ahí está. Dice la palabra de Dios ahí. Si usted está ahí, mis amados, van a verlo. Dice ahí, ¿por qué me llamáis Señor? Señor, ¿y no hacéis lo que yo digo? Usted sabe perfectamente que esta palabra, pues la está diciendo a la iglesia y se lo dice al pueblo de Israel, a los hijos de Dios. Por supuesto, dice ahí los 2 cimientos como título, pero vea en dónde está nuestro fundamento. Nuestro fundamento es algo que está antes, está primeramente como piedra de ángulo para poder sobrellevar incluso un edificio que podríamos ser nosotros mismos. ¿Ok? Los 2 cimientos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, las hace. Os indicaré a quién es semejante. Fíjese bien lo que está diciendo el Señor. Repito, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y os haré, y no os hacéis lo que yo digo. Todo aquel, verso 47, viene a mí y oye mi palabra y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y fíjese bien lo que vamos a ver en este momento. Si usted, mis amados, construye principalmente su fe en las circunstancias, corre el riesgo de perderlo todo.
Si usted piensa que todo lo que está ocurriendo ahí está su fe, porque así es su forma de vida, porque así es tu forma de creer, déjame decirte que esto puede venir y puede permitir que se termine todo, porque estás creyendo en tus fuerzas, ¿ok? Principalmente usted construye bajo principalmente unas circunstancias que son propias de usted. Ni siquiera lo está haciendo creyendo en Dios. Fíjese bien lo que le digo. Principalmente si usted construye eso, mi amado, puede terminar todo. Dice el verso 46, ¿por qué me llama Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Ahí te está exhortando mi Señor, que muchas veces Él te dice, hijo, pórtate bien, ¿no? Mi hija, deja de estar ahí con las señoras de la esquina, ¿ok? Pues ponen un ejemplo, ¿eh? No se me ofenda, porque son ejemplos que uno les dice para que literalmente pues la señora se dedique más al esposo, a su casa, a su marido, a la comida, y pues no estemos entrando en controversias allá afuera, ¿ok? Muchas veces te contamina porque tú con las personas que convives no conocen o no hay temor de Dios, y muchas veces eso te influencia a ti. Y todo el consejo que ellos te pueden dar en la carne, pues puedes tú seguir, pero eso te puede hacer que pierdas la noción y la dirección de Cristo. Por eso dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y la hace, os indicaré a quién es semejante. Y vamos a ver, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Él es tu roca, Él es tu fortaleza, Él es tu cimiento. Y saben perfectamente aquellos que construyen casas, edificios y son arquitectos, principalmente saben que tiene que haber un cimiento antes de construir un edificio y saber el nivel en donde puedes tú tener como cimentaje para que esto no se derribe, no se caiga. En este caso, nuestra roca es Cristo Jesús. Y si mi roca es Él y mi fundamento es Él, no puedo caerme, no me puedo derribar, ¿ok? Hablándolo así. Semejante es el hombre al que edifica una casa y cavó y él puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundamentada ¿sobre quién? Sobre la roca. Muchas veces tú estás como que tambaleando en tus fundamentos. Estás haciendo principalmente, creyendo en tus circunstancias, y eso te puede llevar principalmente a perderlo todo porque lo estás haciendo humanamente hablando. Y no puedes tú sobrellevar esa carga. ¿Por qué? Porque no estás fundamentado en el que sostiene toda tu fe, toda tu sanidad, toda tu familia y todas esas necesidades que tienes. Cuando viene la prueba, cuando viene el diluvio, cuando viene el desierto, incluso las inundaciones, si tu casa no está fundamentada en Cristo, ¿qué va a pasar? Se va a derribar. ¿Me entiende? Dice la palabra de Dios en el verso 49, mas el que oyó y no hizo, fíjese bien aquel y la consecuencia por aquel que no lo hace. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, ¿sin qué? Sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Y quién es el templo y la casa del Espíritu Santo? Ustedes. ¿Ya se da cuenta? Que cuando no estamos fundamentados en Cristo podemos caer, podemos ser derribados por las pruebas, por el río, por las adversidades, por todo lo que sucede en tu vida. Si no tienes cimentado tu fe en Cristo, vas a ser derribado. Y no te lo estoy diciendo para meterte temor, sino para que ahorita que sepas que tienes que saber que tu fundamento es Cristo, busques de Él todos los días. Dije todos los días, no a veces. Porque ¿dónde está realmente mi relación con Él? ¿Ok? ¿Dónde está realmente mi relación con Cristo Jesús? Vamos a ver, mis amados, que es una circunstancia, ¿ok? Porque muchas veces usted construye sobre sus circunstancias, sobre lo que le pasa, sobre lo que sucede día a día.
Y vamos a ver, mis amados, porque esto tiene algo que ver con perder las cosas que de verdad podrían ser para eternidad, porque lo hace bajo sus emociones. ¿Qué es una circunstancia? Es un momento exacto y un lugar donde pasa algo. ¿Te tocó vivir algún proceso, algún problema en aquel año de los 80s? Y de pronto las circunstancias te vinieron abajo en ese tiempo porque pues tú fuiste una persona que le robaron la paz, le robaron su confianza, le robaron, no sé, su integridad como mujer, como varón, etcétera. Tú todavía tienes por recuerdo eso, pero las circunstancias fueron que muchas veces dices tú, Señor, ¿por qué permitiste eso hacia mí, hacia mi persona? Tú no sabes muchas veces si juzgamos a Dios y les dices, Señor, ¿cómo es posible que tú permitas que yo pueda sufrir, que yo pueda padecer, que a mí me pueda venir tantas pruebas, Padre? Pero también el Señor dice que si Él no te prueba, no puedes levantarte con fuerza y poder. Así que la prueba es ¿para qué? Para crecimiento de cada hijo de Dios. No es para que digas, ya no quiero nada con Dios, ya olvídate, ya no voy. Porque sí, es lo primero que al hijo de Dios, al cristiano le pasa. Ahora, puedes decir que Él tiene muchas promesas para ti. Por supuesto que las tiene. Pero resulta que las promesas no llegan, porque a la primer prueba que Él te manda, tú desistes de la fe. Y resulta que no fue Dios, sino fue tu carácter, sino fue tu decisión, sino fueron las circunstancias que viviste en ese momento. ¿Ya se dio cuenta? Por eso es que tú no puedes juzgar que es Dios, sino fueron las circunstancias. Si Dios lo permitió, era para que te levantaras con fuerza y con más poder, incluso con mayor oración. Pero resulta que a la primera prueba de alguien que no te vio, que no te habló algo, tú te ofendiste y te fuiste de ese lugar. ¿Se imagina? Si así fuéramos todos, pues estaría aquí vacío, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Entonces, es a lo que yo voy, mis amados. Las circunstancias pueden ser adversas al propósito de Dios, pero Dios también permite las pruebas y pasarte por el desierto, que son esas pruebas, y tú las puedas sobrellevar y confrontar con entereza, con fe y por amor a Dios. ¿Ok? No al pastor, ¿ok? A Dios. ¿Sí? Porque muchos dicen, es que el pastor, no, es a Dios. El pastor aquí para guiarte, está aquí para enseñarte, para mostrarte, para que lo vivas, para que lo experimentes, porque también para Él ha sido así. No solamente para usted. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mis amados, ¿qué es una circunstancia? Es un momento exacto en el lugar donde pasa algo. Dices tú, yo quisiera haber vivido en la época de mis padres. Qué bonitas canciones. Ay, qué bonito era esa época de vestidos largos, de sombreros, de guantes, ¿no? No sé, de alcurnia, ¿no? Tremenda vestimenta. Y ahorita ve cómo se vistan con pantalones rotos. Dices, ay, Dios mío, esto no es para mí, ¿no? Pero tú estás en este tiempo, mi amado, mi amada, porque el Señor está capacitándote para estos tiempos. Una persona, lo hablábamos, que puede decir, yo terminé la escuela a los 80 años. Gloria a Dios. 80 años y lograste terminar la preparatoria o la universidad. Gracias a Dios. Pero déjame decirte que ya no es tu tiempo. Lo hiciste por sentirte útil, por sentirte bien, por haber superado tus traumas, por haber sobrellevado las circunstancias que antes se opusieron a ti, porque en las circunstancias estaba el problema, que tú estabas ahí sea por pobreza, sea por la familia, sea porque a lo mejor no podías, pero por algo Dios te pasó por ahí. Ahora ya tú eres un profesionista y te graduaste, pero ya no contratan a mujeres de 80 años. ¿Sí o no? Resulta que solamente de 18 para, no sé, 30, 40, a ver, están en las empresas. ¿Hasta dónde contratan las empresas? ¿Hasta qué edad? 36, 38 años. Y eso ya, dices tú, ya estoy ruco, ¿verdad? ¿No dicen así los chavos? Ay, chavo ruco, ¿no?
Ay, mira, ¿qué hace aquí? Si aquí puro chavo. Pero bueno, todo eso es al tiempo del Señor y las circunstancias pueden ser adversas a tu propósito en su momento, hablando terrenalmente. Pero cuando tú te fundamentas en Cristo Jesús, no hay ninguna pérdida, porque Él es el que te está capacitando para sobrellevar las adversidades, más cuando eres joven, más cuando cuidas a la mujer de tu juventud, más cuando estás principalmente con esa relación que nadie ha podido destruir porque están fundamentados en Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿no? Que saber que a pesar que te cases un poquito ya mayor, después de los 40 o 50, tengas la bendición que se casaron en Cristo. Qué hermoso. Y eso es lo que usted debe de decir. Gracias, Señor, porque este tiempo me tocó vivir y gracias por haberme hacer sentir ese amor por esa persona, por ese hijo de Dios, por esa hermosa mujer que tengo a mi lado. Y eso es lo que le debes de dar gracias. Tal vez no todo es malo, pero juzgamos todo esto. Así de que yo te estoy dando a entender, mi amado, que las circunstancias que tú estás viviendo son para eternidad. Y lo va a ver ahorita, porque muchas veces, mis amados, es necesario que usted sepa que esto es propósito de Dios. ¿Te ha tocado vivir en una familia disfuncional? Pregunto yo. Bueno, ¿te ha tocado vivir en una familia donde todos piensan a su manera? ¿Sí o no? Cada quien dice yo tengo la razón. No, te equivocas, no, es que es así. Oye, pero 2 más 2 son 4, no son 2 más 2 son 6. No saben las tablas, ¿no? Las sumas. Pero cada quien hace su voluntad. Cada quien opina, cada quien dice qué es lo bueno y qué es lo malo y lo que les conviene en casa. Pero nunca consultan a Dios, nunca le piden dirección. Es más, nunca se pudieron estudiar. Nunca lo hicieron y por consecuencia cada quien tiene su forma de creer. Estás con una persona que a lo mejor le gusta vestirse como se visten en la actualidad, pero a ti no. Tú dices, es que yo soy de las personas recatadas que a lo mejor me gusta vestirme pudorosamente pues bueno, para no ser juzgado. Que tú tienes temor de Dios, pero aquellos que no tienen a Dios no saben eso. Entonces tenemos que entender que ellos no conocen de Dios y no les puedes exigir que lo entiendan y que lo aprendan de una manera así, express. No se puede, porque si tú tuviste un proceso, ellos lo pueden tener. Pero hay personas y hay familias disfuncionales donde el hijo, pues bueno, no le gusta, no le agrada el mismo sexo, más bien al sexo contrario, le gusta el mismo sexo que él tiene. Algo disfuncional que no se puede ver en casa y tú lo puedes ver mal, pero recuerde que la palabra dice que muchos a lo bueno le dicen malo y a lo malo, bueno. Vea cómo se voltea todo el asunto y cómo ahora se permite hacer eso. Uno les gusta vestirse de animales, la verdad. Sí, y si juzgas esa parte, dices que estás en contra de él. Y tú ves esas personas han sido lastimadas desde pequeñas, desde jóvenes. Ahora ellos quieren hacerse llamar y se pueden decir esto por el hecho de haberse sentido lastimados por la vida que llevaron, por las circunstancias que vivieron en su familia. ¿Se da cuenta usted? Por eso, mis amados, no podemos nosotros decir que todo lo que estamos haciendo es pérdida, es ganancia, porque la palabra de Dios te va a llevar a un nivel diferente de fe. Ahora, si esa fe tú la tienes, tú le vas a exigir a la persona que la tenga de inmediato. No, porque para que la tuvieras hubo un proceso de 2, 3, de 10, 20 años. ¿Cómo puedes tú exigirle a alguien que entienda tu fe cuando él está empezando? Ahora, era pequeño. De pronto tal vez él no sintió que vivió la vida y que le exigían estar aquí. Ahora quiero vivirlo a mi manera y al tiempo que yo necesite conocer de Dios. De pronto dices, Dios mío, la habré regado, habré educado mal a mi hijo. No, simple y sencillamente todos tienen su proceso. Y podrán juzgar al hijo de un pastor y decir, mira cómo anda, mira lo que dice, mira lo que hace el joven. Pero tampoco le puedes decir que no conozca las situaciones adversas a lo que viene en su vida, porque no se va a poder defender en un momento dado y el Señor le está preparando para las grandes batallas que cuando Él sea maduro las pueda confrontar. ¿Se da cuenta?
Pero nosotros a veces impedimos que eso suceda, pero no podemos juzgar. ¿Qué tiene que hacer el Hijo de Dios? Orar por esa persona. Porque Él no está perdido, ni ella está perdida. Se separó 5, 10, 7 años, pero no está perdida, siempre ha querido de Dios y siempre por lo menos te menciona a Dios. Tal vez poco, pero en su corazón está el buscar y anhelar la presencia de Dios. Y eso, mi amado, lo permite la forma de vida que tiene en casa, las circunstancias que lo están rodeando. Amén. Dígame si usted no fue una persona que negó a Dios con su actitud hace años cuando vivía en su casa. Y no le decía a su padre, entiende por favor, Ángel, pum, y le daba un mamazo. Puse Ángel, perdón si hay un Ángel aquí, ¿verdad? Y le daba, y le ponía a lo mejor, pues una, ¿cómo se le puede decir? Cachetada, o ¿cómo le pueden decir? Golpecito, para que entendiera el niño. Pero el niño no quería nada con Dios. Vamos a la iglesia. Por favor, entiende. No lo puedes obligar. No lo puedes obligar. O el niño lo hace porque te ve como un reflejo de lo que él quiere aprender. Pero tal vez no lo dejaste vivir sus experiencias y por eso en la actualidad se destrampa. Un joven así no lo puedes juzgar porque también quiere experimentar lo que no vivió en ese tiempo. Ataque, vuelvo y repito, es cuando ellos ya no quieren nada con Dios. Pero prueba es cuando ellos, a pesar de lo que te pasa, sucede que buscas de Dios. Esa es una prueba y el ataque es cuando ya niegas a Dios, de plano. Hay diferencia, mis amados, y hay circunstancias adversas a tu fe. Ahora, principalmente, mis amados, ¿te ha tocado vivir en ese tipo de familias? Pues yo creo que todos. Puede ser que sea disfuncional porque a lo mejor nos ponemos de acuerdo, pero la verdad, en nuestra religión o costumbres buscábamos a Dios. Como sea, buscábamos a Dios. Pastor, ¿usted qué sabe? No, que yo iba y me persignaba y agarraba al santito y hacía esto y bla, bla, bla. Pues lo hacías por fe, hijo. ¿Sale? Pero ahora que estás en Cristo lo haces, Señor, tengo conocimiento de Dios. Sé que no puedo honrar eso. Porque son costumbres y tradiciones. Ahora entiendo que el Señor me ha hablado y que Él está vivo. Y que si lo busco a Él y le hablo, Él me contesta. Qué hermoso es sentir que Dios todavía usa a sus hijos de gran manera. Y esos hijos son ustedes. Así es que usted no puede negar que Dios lo ama. Claro que lo ama, como sea, no sé, bonachón, ahí rascándose el ombligo tantito porque usted va a sentirse a gusto, rascándose la oreja por ahí, sacándose los elementos de su cuerpo, pero bueno, a fin de cuentas, mi amado, el Señor así lo ama. ¿Me explico? Porque sabe que ha sido fiel. Mi amado, no es para que se vaya usted a ver lo malo del hombre, a lo malo de la mujer, sino que a pesar de todo, sí Dios te quiere y te ama porque para Él eres perfecto. Entonces, mis amados, hay personas, mis amados, que se resignan a pensar que así hay que vivir la vida. ¿Vivir qué? ¿Cómo has vivido esta vida? ¿Endeudado? Pues dices ya, nos tocó vivir endeudados toda la vida. Mi padre nos dejó la deuda. Y pues bueno, hasta que pues yo muera, pues le dejaré a mi hijo la carga. Y seguimos pagando ese refri que nunca pagamos. Tremendo, ¿no? Ese auto que sacamos. No tienes por qué vivir así. No tienes por qué pensar que así deben ser tus circunstancias. ¿Quién te dijo que es una forma de vida? El Hijo de Dios vive principalmente agradando al Señor y el Señor le ofrece todo. Ok, tienes una prueba, tienes asuntos, pero el Señor los va a redimir. Eso es fe. Eso es fe. Y no hay quien te pueda juzgar porque buscas de Dios. Si no lo hicieras, entonces estarías perdido. ¿Estás de acuerdo? Como sea, estás buscando las cosas de Dios y le estás dando ahorita el primer lugar. Usted sabe que mi Señor al rato le puede contestar en una petición de oración que le dé usted a Él. Claro que sí.
Personas que se resignan a pensar que así les ha tocado vivir porque sus padres también lo hicieron y así vivieron. Personas que dicen, hijo, a mí no me hables de tu Dios, ¿sí? A mí no me hables de tu Dios. Es el mismo. Vete con tu Dios por allá. ¿Sale? No me hables de tu religión, porque yo creo y tengo lo que tengo, porque así mis padres me enseñaron. Y ahí está, ¿no? ¿Sí o no? No sé, pero por ahí algo pasó. Entonces, mis amados, vea ese asunto. Principalmente, mis amados. Por eso es que la palabra de Dios es a una persona adulta. Es ministrada con mucho cuidado. Usted le tiene que hablar con pincitas a su mamá, a su papá, para que no se ofenda. De verdad, ¿eh? O por lo menos la persona que no está en Cristo, le tiene usted que hablar con un amor para que ella o él no se ofenda. ¿Por qué? Porque él viene de las costumbres y tradiciones de la casa. Más que es ya viejo, no va a querer, porque el vino nuevo que tú tienes en ti no puede llenar ese odre viejo que está lleno de tradiciones y costumbres, se puede reventar. ¿Sí o no? Esas circunstancias, esos años, esos procesos los pasó usted, sus papás lo pasaron, usted lo está viviendo. Póngase a pensar. Así es que ¿en qué estás confiando? Las circunstancias incluyen principalmente el hacer realmente nuestra voluntad a manera personal o a manera de Dios. ¿Cuál te gustaría vivir? ¿La tuya o dirigida por Dios? Pues yo creo que la dirigida por Dios. Así es de que, mis amados, por eso es que la palabra para una persona adulta tiene que ser ministrado con mucho cuidado. Vamos a Mateo, porque vamos al libro de Mateo, busquen Mateo, fíjese bien, vamos a Mateo, el verso 9, por favor, 9, versículo 14. Porque ellos practican sus creencias, mis amados, sus costumbres, y creen que eso es la verdad, principalmente en su religión. Y vamos a ver. Fíjense bien, mis amados. ¿Hablamos de qué? De la pregunta sobre qué. El ayuno. ¿Está de acuerdo? Dice la palabra de Dios. Entonces vinieron a los discípulos de Juan diciendo, fíjense bien lo que dice. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros, fíjense, los discípulos de Juan, y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Ahorita vamos a entender por qué. Ahorita vamos a entender por qué las costumbres de los fariseos, de la ley, no tienen nada que ver con Cristo. Pero fueron importantes y ellos la honraban para poder sobrellevar el no fallar, el no pecar, el no hacerlo mal. Y ayunaban a pesar de que ellos eran personas que adulteraban, que apedreaban y que lo hacían en sábado. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús dijo, ¿acaso pueden los que están en la boda tener luto en tanto que el esposo esté con ellos? Cuando está la boda, aquellos que están con el esposo amado, que es la iglesia, no puede estar triste. Tiene que estar alegre, feliz y dando gracias porque la presencia de él, incluso físicamente, estaban con él. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando el novio puede ser quitado, entonces va a entrar el ayuno para decir, regresa a mí, amado mío. Y es donde entra en ti el ayuno. Pero dice Jesús, le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Entre tanto que el esposo está con ellos, pero vendrá el día en cuanto el esposo se les será quitado. ¿Y entonces qué? Ayunarán. Ahora el esposo amado, ¿quién es Cristo? Él dice que regresará. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Ayunar, orar, leer la palabra, congregarse,
no dejar de hacerlo como muchos tienen por costumbre, etcétera, etcétera, y tantas cosas porque el esposo amado lo amamos y lo queremos al lado de nosotros. ¿Usted no quiere la presencia de Dios al lado de usted? Claro que sí. ¿Y cómo es que en el Espíritu lo siente? Por medio de oración. ¿De qué manera tú te puedes sentir al Espíritu Santo si no oras? Y las circunstancias, por el hecho que se hace tarde, creen que no hay tiempo para orarle y decirle a Dios, ayúdame y dirige mi vida. Hay muchos factores por los cuales usted no busca a Dios y se me puede perder. No por el hecho de que no quiera de Dios, sino que se le olvida y lo deja al olvido y pasa un mes y ya van 3 semanas, en fin, 3 meses y a fin de cuentas nunca busca a Dios. Nadie pone remiendo, del paño nuevo en vestido viejo. Acuérdense que usted está revestido de vestiduras blancas, resplandecientes, usted está apartado, usted tiene una vestidura nueva. Como para que todavía obedezca las vestiduras rotas del pasado, de la costumbre, de la tradición, y remendar eso con un parche. No se puede. Por eso quiero que entienda usted, porque esto es discernimiento espiritual, porque muchas veces no entienden por qué un vestido viejo no puede ser parchado por un parche nuevo. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido, ¿qué? Viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura. ¿Ya se dio cuenta? Y vamos a un ejemplo aún mayor. Ni echan vino nuevo, ¿en qué? En odres viejos. ¿Cómo es que tú ya teniendo la palabra de Dios, porque dice, ¿cuál es el vino? Su sangre. ¿Cuál es su carne? El pan. La palabra de Dios. El vino nuevo es la palabra de Dios, que simboliza el pan y vino. El vino es la sangre y su carne. Ni echan vino nuevo a odres, ¿qué? Viejos. Fíjese bien, mi amado, que hay personas que tú llegas y les hablas con el evangelio a tus familiares y como ellos están tan arraigados en su pasado, en su creencia, en su tradición y costumbre, no se dejan ministrar por ti que tú tienes la palabra viva. Y te dicen, no, ahorita no, tú quédate con tu Dios y yo con el mío. ¿Sí o no? Piensan que tenemos diferentes dioses cuando realmente es uno. Pues yo no conozco más que a uno, ¿no? Monoteísmo o politeísmo. Déjeme ver, ¿no? Porque yo también no sé en dónde estoy cimentado, pastor. Pero es que me vinieron a buscar unos señores que me tocaron y dijeron, no, aquí que Jehová es, pues gloria a Dios, y yo les creí. Me vinieron a tocar unos de los saltos de los últimos tiempos y yo les creí. Y usted viene y me toca y me predica a Jesús, entonces ¿también le creo? No les puedes hablar a la gente que se convence por aquello que son costumbres, tradiciones e inclusive, hablándolo literal, sectas. Ni echan vino nuevo a un odre viejo, de otra manera los odres se rompen. Y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y los unos a los otros se conservan juntamente. Ahora no todos los señores, no todos los fariseos, no todos los de Israel son totalmente tradicionales y son ortodoxos. Muchos creen en Jesús, ¿ok? Por supuesto, no lo pueden decir, pero hay algunos que creen en Cristo. Y hay muchas cosas y factores por los cuales ellos también pueden verlo. Si usted viene construyendo bajo circunstancias, usted vive aún bajo su carne, hermano. Y sí, lo vamos a ver. Porque si yo le pregunto, ¿cree usted que Jesús, o cree usted en Jehová, o cree usted en los últimos santos de los últimos días? ¿En quién va a creer? Creo que estamos hablando de Jesús. Entonces, si yo me dejo convencer por aquellos que dicen tener la verdad y no sé en dónde estoy pisando o qué iglesia estoy creyendo, pues realmente estoy viviendo mis circunstancias porque estoy guiada por la roca, por los cimientos que es Cristo Jesús. ¿Sí o no? Por eso es que no se puede usted dejar burlar por aquellos que dicen tener la verdad. Y yo le estoy diciendo porque muchas veces todo esto también lo vemos en el discipulado
de aquello de cuál es la verdadera iglesia y dónde está. Aquella que cree en el Espíritu Santo, aquella que bautiza, aquella que cree en la liberación, aquella que echa fuera enemigos en el nombre de Jesús, aquella que evangeliza, porque si no, no será iglesia. Eso se lo leemos en el discipulado. Y sabe usted que esto es real. Por eso te tienes que preparar y no caer y desistir de tu fe. Así es que vamos buscando primero a los Corintios 3, el verso 1, fíjese bien. Porque si yo le pregunto, ¿cree usted en eso, mi amado? Esta situación se encuentran muchos pensando en cuál es la verdadera iglesia, amados. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Pero antes que vaya ahí, a primero a los Corintios, vamos a Isaías 53. Aún el pueblo de Dios de Israel no acepta que Cristo es el fundamento. No acepta que Cristo es el fundamento. Fíjese bien, y ahí se lo voy a mostrar. Fíjese bien. Vamos a Isaías 53. Si los padres de nosotros dudan y creen otras cosas, porque no estamos en Cristo, usted dirá, pero solo ellos serán. No, es que también el pueblo de Israel no acepta al Mesías o al Cristo como su Redentor. Fíjese bien, vamos a el libro de Isaías. Vamos a Isaías 53. El verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? Fíjense bien, hablamos de Jehová ahí, pero sabemos que Jesús es Dios y que en el Elohim, en el Hashem, le llaman el pueblo de Israel. Pero a pesar de todo, ellos no aceptan al Mesías como un redentor. Subía cuál el nuevo delante de él, con raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura que le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de qué? De dolores, experimentado en qué? En quebranto, fíjese bien, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Habla de Jesús, porque el pueblo de Israel dice que habla del pueblo de Israel. ¿Habla de un hombre o de un pueblo? Habla de un hombre. Porque ellos dicen que esto habla del pueblo de Israel porque fue desobediente y que por eso la presencia de Jehová se retiró de ellos, cuando realmente están hablando de un Mesías que iba a venir a redimir todos los pecados, porque ellos están en la ley. ¿Y qué simboliza Cristo? La gracia, la verdad, la verdadera respuesta y la verdadera salvación. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto. No puede ser un pueblo. Pero ellos consideran que es un pueblo, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. ¿Cómo vas a esconder el rostro si estás hablando de tu pueblo? ¿Cómo el pueblo puede esconder el rostro del mismo pueblo? Está hablando de un varón. Y no lo estimamos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Está hablando de Cristo. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Repito, habla de un varón, no habla de un pueblo. Por más que le quieras decir que es al pueblo que es el que está haciendo todo el papel de un hombre, no, porque aquí realmente está, más el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por quién fue? Por el causa de las rebeliones de Israel. El varón de dolores iba a ser crucificado. No el mismo pueblo se crucificó, se sacrificó solo, para nada. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. No lo puede, esto no lo ha hecho aún al pueblo de Israel. Sigue siendo un hombre.
Porque ellos dicen que esta palabra, que el Mesías, y a pesar de que está en Isaías, no pueden creer que sea a un Jesús o a un tal Cristo. Creen que es el pueblo de Dios, el cual ha sido reprendido por Jehová, y que por eso el Señor lo pone en quebranto, en dolores, creyendo que es al pueblo y no a un Jesús. Por eso es que tú no te puedes convencer de algo que está sobre la ley. Por eso es que ellos, a pesar de todo, están en el odre viejo. Y el vino que es Cristo no puede entrar en ellos. Son benditos y bendecidos. De aquí los bendigo al pueblo de Israel, pero tienen a Jehová. Pero el asunto es que no tienen al que puede llevarlos a Jehová, que es Cristo Jesús. No llegarán al Padre, sino por mí. Así dice la palabra de Dios. Entonces entendamos que no solo las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo están arraigadas a un pasado que no quieren soltar. También el pueblo elegido, por eso también puso a gente que no tenía conocimiento, que éramos los gentiles, y les fue llevado el evangelio por medio de Pablo. Y las circunstancias están que incluso muchos fueron convertidos. Jesús convirtió a 5,000, a 3,000. ¿Cuántas personas tú has convertido? ¿Y cuántas a ti te hablaron del evangelio cuando tú te sentías perdido en tus tradiciones y costumbres? ¿Ya se dio cuenta? Por eso es que hay que entender: angustiado y afligido, no abrir su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Verso 8: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión del pueblo fue herido. Claramente habla de un hombre. El mismo pueblo lo hirió. No puede ser tú el pueblo que está siendo afligido, porque tú como pueblo lo heriste. Y la tradición de que yo no creo en un Salvador, porque ya tenemos a Hashem o a Elohim, no me vengas con tu Yeshua. ¿Sí? No solamente los de aquí nos perdemos, sino muchos no quieren aceptar el vino nuevo que es Cristo. Ya abrió el lente. Por eso es que muchas veces nosotros no entendemos a quién le estamos predicando, a qué iglesia estamos asistiendo y qué es lo que nos dicen ahí. Es la palabra de Dios. Y se puso con los impíos, su sepultura más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Eso es Cristo, porque Él es el único hombre, tal vez perfecto de todos, aún mayor y más sabio que Salomón, ¿ok? Porque sí se le dio el atributo a Salomón, pero Él es aún mayor que Salomón. No lo fue a buscar Elías y Moisés. Elías, que representa a todos los profetas, y Moisés a la ley en la transfiguración. Entonces no me digas que el nuevo pacto, el antiguo pacto depende del nuevo pacto. El nuevo pacto es Cristo y Él es la gracia. Así de sencillo. Y la misma Biblia te lo dice. Entonces no puedes decir que estás equivocado en lo que tú estás creyendo ahora en Cristo Jesús, porque muchas veces nos perdemos y construimos bajo nuestras circunstancias nuestra fe, y esto te puede llevar a tener derrota en todas tus áreas. Tu fundamento tiene que ser ¿quién? No tus circunstancias, ¿verdad? No puedes confiar en tus fuerzas, o confías en tus fuerzas, tal vez por el momento, ¿verdad? Pero ¿quién te las da? Entonces es lógica, hermano, ¿no? Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cual haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Habla de un Cristo. Claro que sí. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Habla de Jesús. No es el pueblo de Israel. Con todo respeto al pueblo de Israel.
Porque muchas veces eso nos alega. ¿Cómo crees en un Mesías? Si el pueblo de Israel no habla de un Cristo que tú me hablas y me predicas. Por eso está la aclaración con el mismo verso que ellos están leyendo. Digo, ya hubiera usted el conocimiento y saber que con este mismo usted confronta, no para pelear, sino para cimentarse en ¿quién? En Cristo, su fundamento, su creencia, su fe y su sanidad. No en la ley. ¿Está de acuerdo? Vamos a 1 Corintios 3, el verso 1. Fíjese bien, ya estoy por terminar, ¿ok? Dice 1 Corintios 3, 1 Corintios 3, el verso 1. 3, el verso 1. Estamos en Reina Valera. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esto por aquellos que se fundamenten en sus circunstancias, ¿ok? Y siguen en lo mismo, siguen en lo mismo. Esto no le estoy diciendo a usted personal, es que muchas veces caemos en esas partes. Poquito lo hacemos, o muchito, pero por eso se vuelve como que una costumbre depender de nuestras fuerzas. Y no debe ser. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Ya vio? No puede usted ser maduro y entender esta palabra si usted todavía piensa en que un pez de verdad se comió a un hombre. Entonces, eso déjeselo a un bebé, a un niño que está aprendiendo. Por eso es que esa es la lechita que se les empieza a dar. Pero usted ya me entiende lo que hoy le platico y le digo, porque esa es la vianda, dice aquí. Dice, sino que carnales como niños Cristo, os di a beber leche, porque ese es a un niño, y no vianda, que es la comida que usted está comiendo, que es sólida, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y diserciones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Fíjese bien, porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y yo, dice, y yo de Apolos, y el otro soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Cómo es posible que digas, mira, a mí me bautizó Fultana, yo fui a una iglesia tal y yo soy de ahí, yo soy del pastor tal, yo soy de fulano y sutano y perengano? A ver, uno cosecha, el otro lo riega, ¿y quién da el crecimiento? No son de nosotros las almas. ¿De quién es? De Jesús. Pero tú siembras, tú riegas, otro riega, y el que da el crecimiento, pues es Cristo, amado. Dice aquí, ¿quién pues es Pablo y quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que cada uno concedió dice el Señor. Yo planté, Apolos ¿qué? Regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así es de que no diga que usted es de aquí, que soy de allá, que soy de... No, o sea, ¿quién es el que da el crecimiento? Cristo, por medio de su palabra. Porque si tú no recibes el alimento espiritual, te pueden tropezar, ya dije, sectas, como aquellos que dicen que tienen la verdad y que pues, ¿en qué puedes creer tú? No, mi amado. Así es que te estamos inventando ¿en quién? En Cristo Jesús. Así que ni en plata, ni en algo que dice, así que ni el que planta, ni algo, ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su ¿qué? Recompensa conforme a su labor. Dios te pagará conforme a lo que has hecho por Él. ¿Estás de acuerdo? Dice aquí, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio, ¿de quién? ¿En dónde está nuestro fundamento? En Cristo. Por eso es que nos hacemos un edificio y estamos cimentados en Cristo. Conforme a la gracia, ¿quién es la gracia? Jesús, de Dios, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro ¿qué? Edifica. Usted dijo, así son los cimientos, pero otro lo va a construir. Pero el que prevalece ahí ya sabrá si lo derriba o no, es aquel que lo va a administrar. ¿Está de acuerdo, arquitectos? Sí, porque ustedes hicieron su labor, pero el que está ahí como patrón o jefe es el que va a decidir si lo derriba con todo lo que hace
y lo que no hace ahí. ¿Ok? Usted planta, pero por eso estamos dando a entender que el que da el crecimiento es el dueño de todos. Dios. ¿Ok? Dice aquí, el otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner el otro fundamento. O sea, fíjense bien, porque nadie, vuelvo y repito, se puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Quién es? Cristo, el cual es ¿qué? Jesucristo, se lo está diciendo. Así sobre este fundamento, fíjese bien, y no pierda de dónde está el fundamento y la fuerza. Aunque usted venga con oro, plata y demás. Sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. La obra de cada uno sea manifiesta, porque el día el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Tal vez el fuego quema más rápido, pues la hojarasca, la madera, las piedras preciosas, inclusive a el oro, ¿verdad? Que está en este momento. Pero ¿cuál es tu fundamento? Cristo. ¿Y cuál es el fuego purificador de cada uno de nosotros? Cristo, el Espíritu Santo. Así que por más que le quieras meter otro fundamento encima de Cristo, la verdad es Cristo Jesús. Y se acabó. Y Él es el fuego consumidor de todos nosotros. Si permaneceréis en la obra de alguno que sobreedificó arriba, dice que edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así, dice, como por fuego. O sea, que tengan cuidado. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio entre siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de quién, de los sabios que son vanos. Por más que fundamentes tantas cosas encima de Cristo, si no estás en Cristo, todo es pérdida. Porque el fundamento y el único que puede, aún en oro, aún en piedras preciosas, aún en madera, en lo que tú quieras, va a ser quemado, amado, y tú vas a ser arrastrado. Porque muchas veces dice la palabra de Dios, no usarás el nombre de Jehová tu Dios, ¿qué? En vano. Se cumple el Nuevo Testamento y por eso está ahí. Por eso es muy necesario que prediquemos a veces del antiguo pacto y del nuevo pacto, que es Cristo. Porque hay una caducidad, sí, pero hay un pacto. ¿Y cuál es el pacto que tú tienes que romper? Aquel que está fundamentado en la creencia que hiciste por pacto en la tierra con un animal, con un sacrificio, con algo que hiciste. Así que ninguno se gloría a los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, ¿ok? ¿Y vosotros de quién? ¿Y Cristo? ¿Quién es nuestro fundamento? Cristo Jesús. Ya se dio cuenta cómo usted puede interpretar el vestido, y el fuego y las piedras, porque realmente el fundamento, ¿quién es? Jesús. Así es que no se puede usted desviar ni a la izquierda ni a la derecha, porque el fundamento, ¿quién es? Jesús. Que en el antiguo pacto le decían Jehová, bueno, los testigos le dicen Jehová, pero era Hashem o Elohim, Dios entre los dioses, Hashem el Señor. Entonces esto no es para que digamos, por eso el Parmasá, Señor, no nos llega. El Parmasá es el sustento. No estamos hablando hebreo.
Te estoy dando ejemplos. Confiamos en Él. El día que digas, es que yo no estoy aquí porque me fui a una iglesia que habla en hebreo. Ah, bueno, ok, hermano. El día que usted muera va a entender la voz de Dios. La palabra de Dios. Literal. ¿Para qué se afana? Si no puede ni con su español. Tremendo, ¿no? Entonces fíjese las cosas y las circunstancias. Aún el pueblo de Dios, Israel, no acepta esto, pero el fundamento es Cristo Jesús. Y vamos a concluir. Vamos a Efesios 2:20, por favor. Si usted construye bajo circunstancias, corre el riesgo de perderlo todo, ya lo dijimos. Pero si usted construye el fundamento de Dios, vivirá en confianza que a pesar de las tormentas y pruebas, Jesús lo sostendrá. Amén. Vamos principalmente a Efesios 2, el verso 20. Efesios 2, el verso 20. Y dice Reina Valera. ¿Quién tiene otra versión aparte NTV? Usted tiene lenguaje actual. Vamos a leerlo ahí, ¿ok? ¿Edificados sobre qué? Sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Quién tiene que ser nuestro fundamento? Para todo, sea en la vida diaria, sea en nuestra creencia, sea en mi fe. ¿Cuál es el nombre dado a los hombres por el cual puede ser salvo? Jesús. Usted me puede decir, Yeshua, pastor, es el... Ok, Yeshua, ¿ok? Dile Yeshua, o Yeshua, pero dile, búscalo, que traducido Jesús. Ahora, pues cuando usted dice amén, ¿qué es? Así sea. Como lo quieras entender, pero yo te estoy guiando para que diga, es que el pastor no nos dice en dónde estamos cimentados. Cuando viene la pregunta, ¿usted en quién cree? Y pues ve al señor que todo el día ve fútbol, pues en el América. Oh, estoy preguntando de Dios. Es que sí, la gente que se desvía es porque trae eso en la mente, ¿sí o no? A un niño le preguntas eso y ¿qué ve? No, pues en Pac-Man, ¿no? Porque está jugando. ¿No? El patito Juan. Pero no, tu fundamento es Cristo Jesús. Por eso te dejó a ti. ¿Para qué? Para que tú edificaras a tu hijo bajo el fundamento de Cristo. No de Jehová. No porque seas hebraico. No porque practiquemos si queremos aquí poner una iglesia que sea hebrea y que empiece a hablar en hebreo y que no es verdad que es Jesús y haga controversias. No, mi amado. Aquí te enseñamos que la verdad y el fundamento es Cristo. Y en ese tú tienes que ir creciendo porque es tu fundamento. Y tú como edificaste en él, tu edificio puede ser aún grande, mayor. Porque incluso moradas, vamos a tener edificios construidos y moradas para los hijos de Dios. Y esto está, mi amado, en Corintios, está también en el Apocalipsis, que vamos a tener esas moradas eternas donde Jesús es nuestro fundamento, porque Él es principio y Él es fin. Así que Él no tiene comienzo ni fin. Él es Dios. ¿Ok? No puedes cuestionar a un Dios poderoso, ni decir cuando se equivoca, porque Él así le place. Ya le había yo dicho, Dios se equivoca. Pareciera que Dios se equivoca cuando decide algo que te mandó a hacer y de pronto Él se arrepiente. Se lo dije con los ejemplos, se lo dije con aquellos que decían, pues todos verán la salvación por un Salvador, pero ese Salvador lo tengo que matar. Bueno, ¿Dios se equivoca? No, eso tuvo que pasar para que usted y yo fuéramos, ¿qué? Salvados. Pero Dios no se equivoca. ¿Está de acuerdo? Póngase de pie y vamos a orar. Así es de que
yo creo que la palabra no es cansada. Bueno, a lo mejor usted se incomoda un poquito ahí en la sillita, pero por eso es que póngase de pie y luego siéntese y luego póngase de pie para que usted esté alerta, ¿ok? Y no se me duerma. No, a mí me pasaba, perdón, lo digo, estoy por redes sociales, pero mi amado, yo cuando era creyente, fíjese, pues es que le voy a decir sincero, y no es por decirlo, pero estuvimos parados aquí, ¿saben? Nos estuvimos hasta las 2 de la mañana, creo, 3, y nos paramos a las 6, o sea, imagínense. Entonces, entiende uno, ¿no? Entiende uno cuando uno anda cansado, porque es físico, es carne, pero ¿quién cree que lo levantó ahorita? El Espíritu Santo, y lo va a tener así alerta. Qué hermoso es sentir al Señor, de verdad. Qué hermoso es dedicarle nuestra vida a ellos, a Él, perdón, y decirle gracias, Padre, por la bendición que hoy me llevo. Que tengo que mi fundamento eres tú y que nadie me puede cambiar de aquí. Porque si yo estoy escuchando las palabrerías e incluso las tradiciones y costumbres de mis ancestros, voy a caer en mi pasado y es al que no quiero invitar en mi vida porque vuelvo a traer a todo lo que me dañó, a todo lo que me hizo que yo cayera, a todos los que me hicieron que yo me enfermara y me sintiera menos. No quiero mi pasado, Padre, de regreso. Quiero el presente y te quiero a ti, Jesús, que eres mi fundamento, porque tú eres la gracia. La gracia es un tiempo de más. Es un tiempo que establece una nueva oportunidad para ti. No estamos en la ley, es la gracia que es Cristo. Pero la ley está ahí para que usted me entienda que no puede regresar a sus pasados, a sus maldades, a sus concupiscencias. Concupiscencias son pecados. Y transgredir la palabra de Dios por el simple hecho de que si te enojas, recuerda que Dios es tu fundamento y Él te dio la capacidad de ser un sacerdote de hogar, aquel que ora, aquel que pone el ejemplo, aquel que se postre y le dice a su esposa, hija, vamos a orar. Vamos a enseñar a mis hijos, vamos a hacerlos que ellos también oren, que ellos se postren, porque tú eres el sacerdote. Y declaramos que el rey, ¿quién es? Aquel que pelea por la casa, aquel que ve que nadie les pase, aquel que dice, esto se hace, esto no entra, esto sí, porque eres el rey que cuida aquel pueblo o esa casa que depende de ese rey. Eres tú, por eso Él constituyó reyes y sacerdotes, a los varones. ¿A quién le van a pedir cuentas? Al hombre que hiciste por tu casa, mijo. Pero si Eva fue la que pecó, Señor. No, pero a ti te la encargué. ¿Sí o no? Así es de que varones no se laven las manos, ¿eh? Que todo le echan a la mujer que no haces nada y es la que más se esfuerza en la casa. ¿Sí o no? No es por hacer menos a los hombres, mis amados, ni se me ofenda. Pero entienda, caemos en eso. Yo le dije, yo era bien iracundo, yo era bien así, yo no decía nada, porque todo. ¿Sí? Ya lo saben. Yo no me digas, porque ahorita vas a ver saliendo de aquí. Y no, mi amado, yo llegaba a la casa y dije, no, pero es que el Señor, y ya era como un gatito, porque el Señor me habló. Sí, miau, sí, quería ir hasta que me abrazara, pero es que el hombre necesita eso, que lo entiendan a veces, que lo comprendan, que realmente Él se fundamenta en Cristo, que tú que mujer lo transformas con tu testimonio, Él esté con un corazón dispuesto y que ese corazón endurecido de piedra se vuelva de carne porque Dios lo toque. Tu testimonio lo transforma. Así es. ¿Y tu fundamento quién es? Cristo. ¿Qué pleitos ni qué nada? Eso déjenselo a aquellos que no se pierden y que para todos ellos es locura, perdón. Pero tú que estás en Cristo, no te dejes llevar por las adversidades. Amén. Vamos a orar, cierren sus ojos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Padre, por esta palabra. Hoy te damos gracias, Señor, por tus hijos que están aquí, por aquellas almas, Padre, que tú estás transformando, por aquellas almas, Padre, que están aquí, Señor, para escuchar tu voz. Señor, gracias por darnos el privilegio de poder predicar tu palabra y por abrir el corazón de aquellos, Padre, que aún quieren y están dispuestos a abrir las puertas de su corazón porque tú entrarás con ellos y cenarás con ellos, Padre, esta noche, este día y todos los días de su vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por aquellos, Señor, que hemos negado la fe por nuestros hechos, nuestras actitudes, nuestras palabrerías, nuestras groserías, nuestra forma de vida. Perdónanos, Señor, porque somos humanos.
nos contaminamos del mundo, de las personas que no nos edifican, de aquellos que solamente hablan palabrería de maldición y no de bendición. Perdónanos, Jesús, porque a veces nosotros inclusive creímos en ellos y estuvimos con ellos. Perdónanos por haber confiado en aquellos que nos tropezaron en ese tiempo. Pero hoy te pido perdón, Señor, porque tú has transformado nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra relación de pareja, nuestra forma de ver la vida, Señor, porque contigo nada es pérdida, Jesús. Gracias, Señor, te damos por aquellos, Señor, por aquellos, Padre, que a pesar de todo, Padre, no están aquí, pero oramos para que ellos en su momento se acerquen a ti, Jesús. Permite que todos tus hijos que están aquí en este lugar conviertan con su testimonio a aquellos que no se quieren acercar y no los juzgamos, oramos por ellos para que lleguen a los pies de Cristo. Gracias, Padre bendito, por ser tan amoroso, por darnos la paz, por permitirnos honrar tu nombre hoy en este domingo y porque sé que este fin de semana y todos los días que vienen por vivir, los viviré en ese fundamento que eres tú, Padre. Gracias, Jesús, por el amor y las bendiciones que tienes para cada uno de ellos. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, a Él la gloria, la alabanza y esa ofrenda de paz. Pues estamos aquí, mis amados, y pues bueno,